El destino de Elisa Sotelo no sería decidido por la tradición arcaica de un padre orgulloso, ni por la tierra reseca que parecía conspirar contra sus sueños. Él sería escrito por sus propias manos, curtidas por la labor y por una inteligencia que don Raúl, en su ceguera machista, jamás osó reconocer. Esta es la historia de cómo la semilla de la superación, plantada en secreto, floreció para humillar el prejuicio y rescatar la dignidad de una familia entera. Era en La Esperanza, la pequeña hacienda en el semiárido de San Juan, que la injusticia creaba raíces tan profundas como las pocas plantas que resistían al sol inclemente, y Elisa, a sus 28 años, sentía esa injusticia en la carne, no como un dolor agudo, sino como un peso constante, un calor sofocante que no venía del cielo, sino de la sombra autoritaria de su padre, mientras el viento seco silbaba entre los pocos tallos de maíz que se habían secado antes de tiempo, se llevaba consigo la promesa de una vida mejor, dejando solo el olor a tierra quemada y la frustración de una mujer cuya vocación era negada en cada amanecer. La escena era casi bíblica en su aridez y desesperación, y en el centro de ella, Elisa se apoyaba en una vieja cerca de alambre de púas, observando el suelo agrietado, con la certeza fría de que necesitaba actuar antes de que la tierra se llevara, no solo la cosecha, sino la propia alma de su madre, la silenciosa y sumisa doña Carmela. La promesa de revuelta no era un grito de guerra, sino un susurro de terquedad contra el rugido del patriarcado que resonaba en los salones vacíos y en las reuniones familiares donde el desprecio de don Raúl era servido como plato principal. Mujeres no sirven para sembrar, su destino es el fogón, no el arado. El eco de estas palabras duras era el martillo que hería el alma de Elisa, pero, paradójicamente, era también el cincel que forjaba su determinación de acero. Su padre, un hombre envejecido y rígido, veía la tierra como un reino exclusivo de hombres y cada día minaba la autoestima de su hija, guardando para sí el conocimiento técnico y los mejores lotes de irrigación, delegándole a ella solo las tareas domésticas y el cuidado de la casa. La humillación no estaba solo en lo que le era negado, sino en lo que él afirmaba con convicción, la inutilidad de su género para la labor que ella amaba. Por dentro, el estómago de Elisa se revolvía con la furia y el desamparo, pero por fuera, ella mantenía la compostura, el rostro bronceado e impasible como el propio paisaje árido que se extendía ante ella, guardando el dolor y la estrategia para un momento futuro, observando atentamente cada error del padre, cada fallo del método tradicional. En la cocina sombría, impregnada por el olor a leña quemada y por los lamentos silenciosos de doña Carmela, la tensión era casi tangible, una niebla espesa que se cernía sobre la mesa de la cena. Los platos sencillos, mal llenados por la magra cosecha del año, eran la prueba visible de la mala gestión de don Raúl y de su renuencia a aceptar nuevas ideas. Elisa miraba las manos de su madre, finas y marcadas por el servicio, y la imagen de aquella mujer languideciendo de preocupación, mientras el padre perdía los últimos recursos en juegos de azar y malas decisiones, era el combustible silencioso de su rebelión. Ella, una mujer de inteligencia práctica y tacto incomparable con el suelo, era mantenida al margen como una niña, mientras el patrimonio de la familia se escurría como arena entre los dedos. La injusticia era tan palpable como el calor que emanaba del fogón de hierro y generaba en su pecho un deseo profundo, casi físico, no de venganza, sino de justicia moral, de probar que la sabiduría y la dedicación femenina eran la única salvación para aquella tierra condenada. En medio de una discusión acalorada con un acreedor que había venido a cobrar una deuda de don Raúl en el patio de la hacienda, el grito del padre rasgó el aire de la tarde, cargado de desesperación y furia, y las palabras que le siguieron fueron el golpe fatal que inauguró la caída de Elisa. La humillación, esta vez, no fue sutil, fue pública, brutal y definitiva. Si fueras un hombre, habrías evitado esto. Ahora cállate y prepara la cena. Dicho esto, don Raúl dio la espalda, dejando a la hija petrificada,
con el rostro ardiendo de vergüenza delante del vecino que asistía a la escena. El silencio que siguió era más pesado que cualquier ruido. Era el sonido de la dignidad siendo aplastada bajo la bota del prejuicio. En aquel instante, Elisa no sintió rabia, sintió el fondo del pozo, la pérdida de su voz y de su identidad. Sus ojos verdes, generalmente serenos, destellaban con una mezcla peligrosa de dolor y resolución. Miró la tierra seca y sintió que no era solo el destino de la hacienda lo que estaba en juego, sino el futuro de todas las mujeres que, como ella, tuvieron su capacidad disminuida y su potencial sofocado por la rigidez social. El olor a tierra mojada, una fragancia rara y preciosa en la esperanza, ahora era sustituido por el olor penetrante del polvo levantado por un camión que se alejaba. El camión se llevaba el último símbolo de esperanza, el único pozo de agua comunitario, vendido por don Raúl al gran hacendado de la región para sanar una deuda de juego. Esta acción catastrófica no era solo una traición a la familia, sino a todo el poblado, condenándolos a la quiebra inminente y a la sed. La visión de las ruedas levantando la nube de polvo rojo mientras se alejaban, engullendo el futuro de todos, fue el punto de no retorno para Elisa. Sintió que el corazón se le encogía, un nudo en la garganta que le impedía respirar, mientras el sudor frío escurría por su sien. Era la deshonra del nombre de la familia materializada en un contrato firmado con desesperación. El rostro de su madre, pálido y devastado, en el umbral de la puerta, era la prueba de que la lucha no era más sobre probar un punto, sino sobre supervivencia. Elisa había caído, no por su culpa, sino por las consecuencias de la debilidad y el orgullo de su padre, y aquel día juró silenciosamente que renacería, no como la hija humillada, sino como la guardiana de la vida. La noche cayó sobre la hacienda como un manto pesado y sin estrellas, trayendo el frío cortante del desierto. En la oscuridad, con el suelo duro bajo sus pies descalzos, Elisa salió furtivamente, llevando consigo solo una vieja azada y una linterna de queroseno. Se dirigió al lote más aislado y, despreciado de la propiedad, una franja de tierra pedregosa y aparentemente inútil, lejos de donde el pozo de agua había existido. La arena fina que se movía bajo sus pies parecía susurrar la promesa de fracaso, pero el olor a tierra y la brisa fría sobre su rostro quemado por el sol eran el único consuelo que ella permitía. No había lágrimas, solo una determinación férrea. La injusticia se había transformado en energía pura y direccionada. Lo que el padre veía como desesperación, ella veía como la más perfecta de las oportunidades. Un lugar donde nadie la observaría, donde el fracaso sería solo suyo y donde la victoria, si llegaba, sería irrefutablemente de ella. En aquel pequeño pedazo de infierno, lejos de los ojos juzgadores y de las humillaciones diarias, Elisa estaba a punto de plantar la primera semilla de su resistencia, la semilla de la única cosa que don Raúl no podía vender, su dignidad. La humillación de aquel día no se limitó a las palabras duras de don Raúl, sino que se extendió como una plaga sobre el alma de Elisa, contaminando cada tarea rutinaria con el sabor amargo de la impotencia. El trabajo en la casa, antes una distracción de la aridez del campo, ahora parecía un confinamiento, un recordatorio constante de que su mente y sus manos, hechas para crear vida, estaban condenadas a solo mantener lo que ya existía. En cada plato lavado, en cada piso barrido, ella sentía el peso de la sociedad que resonaba el desprecio de su padre, una fuerza invisible, pero aplastante, que le robaba la identidad. Su sufrimiento emocional era una carga silenciosa, un llanto que no podía ser derramado para no dar satisfacción al patriarca, transformándose en un dolor físico persistente en la nuca y en el hombro, resultado de la tensión constante y de la negación de su verdadero propósito. Ella observaba el horizonte,
donde el polvo bailaba en remolinos, y veía en ellos la metáfora exacta de su vida, girando sin salir del lugar, mientras lo esencial se perdía en la brisa. La pobreza de la hacienda Esperanza profundizaba el conflicto central, haciendo de la supervivencia una batalla diaria contra la naturaleza y la mala suerte. Las pocas hectáreas que quedaban sin el pozo comunitario vendido por don Raúl se transformaron en un paisaje lunar, donde el suelo agrietado y pálido reflejaba la desolación financiera de la familia. El sufrimiento de doña Carmela era el espejo más doloroso para Elisa, viendo a su madre languidecer en silencio, con los ojos fijos en un punto distante, como si ya estuviera preparando el alma para la miseria inminente. La soledad de Elisa era profunda. No había un vecino siquiera en quien ella pudiera confiar o desahogarse, pues todos replicaban la desconfianza de su padre, viéndola solo como la hija soltera que debería estar pensando en matrimonio, no en cómo salvar una propiedad condenada. Cada noche, al acostarse, el olor a moho y tierra seca en su habitación era el único compañero, recordándole que, en la lucha por la vida, ella estaba completamente sola, armada solo con su inteligencia y un secreto. El antagonista, don Raúl Sotelo, no era un villano de libro de historia, era mucho más real y peligroso, un hombre consumido por la ignorancia orgullosa y por un miedo profundo a perder el control. Su oposición era manifestada no en grandes actos de maldad, sino en microagresiones diarias que corroían el alma de Elisa. Él le negaba las llaves del depósito de herramientas, controlaba el registro de gastos con una vigilancia sofocante y, cada mañana, se aseguraba de preguntar en voz alta: «Elisa, ¿ya preparaste el café? No te demores con cosas de mujer», usando la palabra con un tono que la transformaba en un insulto. Su traición más grave, la venta del pozo, no lo había liberado de la deuda de juego, solo lo había sumergido en un pozo de autodesprecio y rabia descontrolada, que él descargaba en la hija, incapaz de confrontar sus propios errores. Una tarde, la miseria material se volvió insoportable cuando un vecino, don Pablo, vino a la hacienda pidiendo que don Raúl vendiera la última vaca lechera, la Guapa, para sanar una deuda urgente. La desesperación hizo que don Raúl aceptara, pero Elisa intervino por primera vez con la voz embargada, pero firme: «Padre, sin la Guapa, mamá no tendrá más leche. Ella está enferma». El padre, en un acceso de furia y vergüenza delante de don Pablo, agarró el brazo de Elisa con fuerza, sus dedos hundiéndose en la piel bronceada, y siseó: «No me desafíes delante de otros hombres. Tu opinión no vale el polvo que barres». El dolor físico del agarre era menor que el dolor de la humillación delante del vecino, que asistió a la escena con la mirada desviada, reproduciendo el silencio cobarde de la sociedad. En aquel instante de vulnerabilidad, Elisa sintió el gusto salado de su propia sangre, resultado de morderse la lengua para no gritar, mientras don Pablo se alejaba, llevándose consigo la vaca y la última gota de esperanza visible. La sequedad implacable de la tierra era el segundo gran antagonista, una fuerza de la naturaleza que se reía de los esfuerzos humanos. El sol en el semiárido no era calor, era un castigo, un enemigo constante que transformaba cualquier proyecto en polvo en pocas horas. Las manos curtidas de Elisa, aunque ya habituadas a la labor, ardían y sangraban con el manejo de la tierra seca, una textura áspera y cruel que parecía succionar toda la humedad de su cuerpo. Ella pasaba las noches estudiando, bajo la luz tenue de su linterna, los cuadernos antiguos de su abuela, donde había dibujos descoloridos de técnicas de captación de agua de lluvia y de siembra consorciada, métodos que don Raúl siempre ridiculizó como creencias de mujer vieja. El olor a papel antiguo y polvo era su único refugio, la única evidencia de que la sabiduría ancestral podría ser la clave para desarmar la furia del clima. La traición de don Raúl, que había comprometido el futuro de todos, no era movida por pura maldad, sino por un orgullo herido que le impedía pedir ayuda o reconocer la inteligencia de su hija. Él vivía sumergido en un ciclo vicioso de deudas y malas decisiones, siempre intentando probar que era el dueño y el sabio de la tierra,
mientras la verdad se deshacía ante sus ojos. Elisa, por su parte, observaba al padre con una mezcla compleja de dolor y pena. Ella sentía la soledad de él, un hombre atrapado en sus propias convicciones arcaicas, incapaz de amar y confiar en su hija de verdad. Pero esa pena no le impedía actuar. Por el contrario, reforzaba su determinación. La hacienda necesitaba ser salvada de él mismo, no solo de la sequía. En el aislamiento del pequeño lote de tierra, lejos de los ojos del padre, Elisa comenzó a cavar. El sonido de la azada golpeando la tierra dura era un ritmo solitario en el silencio de la noche, un sonido de resistencia que solo ella oía. La tierra, de tan reseca, era como cemento, y cada palmo conquistado era un triunfo físico y mental. El sudor escurría por su rostro, mezclándose con el polvo, transformándola en una pasta de lodo y cansancio. Ella sentía los músculos gritar, pero el dolor físico era bienvenido, pues ahogaba el dolor emocional de la humillación. 1 centímetro más, pensaba. Es 1 centímetro menos de don Raúl en mi vida. El olor a tierra removida, incluso seca, era el único perfume que le traía paz. La única certeza de que ella estaba construyendo algo real, algo que no podría ser vendido o quitado. El prejuicio de los vecinos era la fuerza de oposición social que la mantenía aislada. Cuando pasaban por la hacienda, veían a Elisa trabajando en la labor pesada y en lugar de admiración, expresaban pena o desdén. Pobre Elisa, haciendo el trabajo de hombre porque el padre está viejo, murmuraban en tono de chisme, sin nunca reconocer su capacidad intrínseca. Ellos la veían como un error en el paisaje social, una mujer que no había cumplido el papel esperado, y ese rechazo silencioso dolía más que la abierta oposición de don Raúl. Para combatirlo, Elisa optó por la invisibilidad y por la dedicación silenciosa. Su secreto era su escudo y su espada. Nadie necesitaba saber lo que estaba plantando, ni cómo lo estaba haciendo, hasta que fuera demasiado tarde para la duda. El sufrimiento se profundizaba cuando doña Carmela, ya fragilizada, enfermó, obligando a Elisa a dividir su tiempo exhaustivo entre la labor nocturna en la tierra y el cuidado diario de su madre. El rostro pálido y los gemidos bajos de Carmela eran un recordatorio constante de la urgencia de su proyecto. Elisa preparaba tés de hierbas y le daba baños fríos a su madre, susurrando promesas a su oído, promesas de que la esperanza volvería a florecer, de que la dignidad sería restaurada. La vulnerabilidad de su madre era el catalizador final, transformando la rebelión de Elisa de una cuestión personal en una misión de vida, donde el fracaso no era una opción, pues significaría la pérdida de todo lo que amaba. La lucha contra la miseria se manifestaba en la escasez de materiales. Elisa no tenía dinero para comprar semillas híbridas o fertilizantes caros, los mismos que don Raúl usaba sin éxito. Tuvo que recurrir a lo que era despreciado, semillas criollas resistentes que había guardado de cosechas pasadas y que crecían en medio del monte. Esa búsqueda de recursos descartados la hizo valorar lo simple y lo ancestral. Se sentaba en el suelo de tierra apisonada, separando los granos, sintiendo la textura de cada uno, como un joyero que escoge las piedras más raras, sabiendo que la fuerza no estaba en la modernidad, sino en la resiliencia de la naturaleza que ella había aprendido a respetar. El invierno llegó, trayendo consigo el frío húmedo de la madrugada que penetraba en los huesos. Elisa continuaba su trabajo secreto, usando un viejo abrigo de lana agujereado que no la protegía totalmente. Ella cavaba trincheras de captación de agua de lluvia, imitando el diseño de una hoja de árbol, una técnica de permacultura que su abuela le había enseñado, despreciada como locura por el padre. Las manos, ahora en carne viva, le dolían a cada toque en el mango de madera de la azada, pero el sonido del agua, incluso si era solo el agua de deshielo, acumulándose en las zanjas, era una música de esperanza. Ella sentía la textura del barro mojado entre los dedos, un olor a vida que la hacía olvidar el frío y el dolor. Enfocándose solo en la construcción de aquel pequeño santuario,
verde. Don Raúl, ajeno y orgulloso, pasaba sus días bebiendo y quejándose de la suerte, sin nunca mirar de verdad la hacienda que se desmoronaba bajo sus pies. Su desprecio por Elisa era tan grande que ni siquiera notaba su ausencia nocturna, interpretando su silencio como sumisión. Cierta noche la sorprendió volviendo a casa, cubierta de barro y con la azada sobre los hombros. «¿Dónde estabas, vagabunda? Dejando la casa por ahí. Tu deber es aquí dentro», rugió, con la voz pastosa por la bebida. Elisa solo lo miró a los ojos, sin responder, pasando por él como un fantasma, llevándose consigo la suciedad de la tierra. Esa ausencia de reacción, esa resistencia pasiva, confundió a don Raúl, que incapaz de entender la fuerza silenciosa de la hija, solo balbuceó un insulto y volvió al vaso, garantizando la continuidad del secreto de ella. La soledad de Elisa era acompañada solo por las estrellas del semiárido que se convirtieron en sus confidentes silenciosas. Ella conversaba con la tierra, con las semillas que plantaba, murmurando sobre sus esperanzas y frustraciones. «Ustedes no me decepcionarán, ¿verdad? Ustedes entienden lo que es luchar para crecer en medio de la desolación», decía, sintiendo la conexión profunda y ancestral con el suelo. Con cada semilla que colocaba en la tierra, plantaba un pedazo de su dignidad, un voto de silencio contra el ruido del desprecio paterno. La oscuridad de la noche era su aliada, pues bajo el manto negro ella podía ser quien realmente era, la verdadera guardiana de la hacienda, la única que aún luchaba para mantener la esperanza viva, mientras todos dormían en la certeza del fracaso. La negación de su vocación y la exclusión de la gestión de la hacienda eran el hierro al rojo vivo que marcaba su alma. Ella recordaba los tiempos en que intentó mostrar a don Raúl sus proyectos e ideas, y él solo se reía, dándole palmaditas en la espalda con condescendencia. «Elisa, querida, déjale eso a los hombres. Ve a hacer un bordado». Aquel recuerdo, más que la humillación pública, era lo que la impulsaba. Ella necesitaba probarse a sí misma que su inteligencia, su intuición femenina, valía más que 1000 años de orgullo masculino. Cada día hacía un dibujo en su cuaderno, planeando la ruta del agua, la combinación de cultivos, la rotación de semillas, transformando el dolor en estrategia, el desprecio en un proyecto detallado de supervivencia y prosperidad. El clímax de la caída no fue un evento, sino la constatación amarga de que el padre estaba, literalmente muriendo de orgullo, llevándose la hacienda consigo. Don Raúl enfermó seriamente, una fiebre alta, resultado del agotamiento y de la mala alimentación. Elisa lo cuidaba, sin resentimiento, sintiendo el peso del cuerpo del padre en sus brazos, un cuerpo que, irónicamente, estaba siendo destruido por las mismas creencias que él usaba para oprimirla. Miraba el rostro febril de él y veía no al tirano, sino a un hombre débil, consumido por su propia rigidez. En aquel momento se dio cuenta de que la verdadera lucha no era contra don Raúl, sino contra la idea que él representaba, el prejuicio que cegaba y destruía. Ella necesitaba vencer por él, para mostrarle el camino, pero principalmente para salvarse de ser aplastada por la misma ceguera. La resistencia de Elisa comenzó con un acto de fe en lo que era invisible. Invirtió su último centavo en la compra de tierra vegetal y compost orgánico que logró cambiar por algunos servicios de 1900. Costura para una vecina, un recurso que don Raúl consideraría un desperdicio. El pequeño lote, antes pedregoso y despreciado, comenzó a recibir capas de cariño y paciencia. Ella mezclaba la tierra con las manos, sintiendo la textura, el olor húmedo y prometedor del compuesto, una fragancia que contrastaba con el olor a polvo y desesperanza que se cernía sobre el resto de la hacienda. Este acto de nutrir el suelo con lo que era rechazado era la metáfora perfecta de su propia reconstrucción. Ella se estaba reponiendo, transformando el desprecio y el dolor en fertilizante para su determinación,
aprendiendo que el esfuerzo no era solo físico, sino una meditación profunda de conexión con la naturaleza, donde cada semilla plantada era un voto de dignidad. El aprendizaje de Elisa fue forzado, pero profundo. Ella se sumergió en los libros y cuadernos antiguos, descifrando los secretos de la permacultura, que se basaba en observar la naturaleza, no en intentar dominarla. Su trabajo nocturno se convirtió en un laboratorio vivo, donde la luz tenue de la linterna iluminaba cálculos complejos de inclinación para captación de agua y de consorcio de cultivos. Ella descubrió que ciertas plantas se protegían mutuamente, intercambiando nutrientes y repeliendo plagas, y vio en esta interdependencia silenciosa una lección de vida que el orgullo de su padre jamás la dejaría aprender. El sonido del viento, antes un lamento, se volvió un profesor, enseñándole sobre la evaporación y la necesidad de mulching, cubrir el suelo con paja, para conservar la humedad, una técnica que don Raúl consideraba pereza. El trabajo arduo era el purgatorio y la redención de Elisa. Pasaba horas seguidas dobladas sobre el pequeño lote, construyendo pequeñas terrazas y microcuencas de contención. Sus brazos le dolían, la espalda se curvaba, pero sentía una satisfacción primal en cada gota de sudor que caía sobre la tierra. El olor de su cuerpo exhausto, a tierra y sudor, era un perfume de honestidad, la prueba concreta de que ella no estaba robando o haciendo trampas, sino construyendo su futuro con la fuerza de su voluntad. Se negaba a usar la poca agua que quedaba para la casa, priorizando el lote, un sacrificio que la hacía sentirse más cercana a la tierra y más distante de la miseria de la gestión de su padre. Un día, un pequeño brote de batata dulce, un cultivo resistente que ella había elegido, perforó la capa de compuesto y se estiró en dirección a la luz. Para Elisa, no era solo una planta, era un milagro personal. La visión de aquel verde intenso en medio del paisaje marrón rojizo era la prueba de que su resistencia estaba funcionando. Se arrodilló, el corazón acelerado, y tocó las hojas minúsculas con la punta de los dedos, sintiendo la textura aterciopelada, una sensación de victoria que don Raúl jamás entendería. Este momento de contacto físico con el éxito fue lo que la mantuvo de pie, inyectando una dosis de fe y resiliencia que la haría soportar las próximas semanas de trabajo extenuante y agotamiento. La transformación de Elisa iba más allá de la técnica. Ella se convertía en una estratega paciente, una geógrafa del propio destino. Ella mapeaba mentalmente los movimientos del sol, la dirección del viento y la pequeña variación de humedad, como un general planeando una batalla, sabiendo que en aquella guerra contra la aridez y el prejuicio, la inteligencia era su arma más afilada. La fe ya no era un concepto abstracto, sino una confianza absoluta en la capacidad del suelo, siempre que fuera respetado, y en su propia capacidad de observación y adaptación. Ella se convirtió en la única persona en la hacienda que no rezaba por lluvia, sino que se preparaba activamente para la sequía, transformando lo que era una amenaza para los otros en una oportunidad para su método. La oposición de don Raúl se convirtió en una ventaja velada, pues su desprecio la mantenía invisible. Él ni siquiera consideraba que algo productivo pudiera nacer en el lote inútil, y esa negligencia era la garantía de la libertad creativa de Elisa. Ella podía experimentar, equivocarse y aprender sin la presión de sus ojos juzgadores. Incluso se permitía sonreír en silencio cuando oía los lamentos del padre sobre la falta de lluvia y la infertilidad de los lotes principales, sabiendo que, en su pequeño oasis, la vida estaba siendo recreada con principios opuestos a los de él. El secreto se volvió su fuerza y la soledad, su concentración. El clima se manifestaba como una prueba constante. Hubo una semana de lluvias torrenciales inesperadas que inundaron los lotes de don Raúl, destruyendo lo poco que quedaba. Elisa, sin embargo, gracias a sus zanjas de captación y a las terrazas, logró dirigir el exceso de agua hacia pequeñas cisternas subterráneas que ella había construido en secreto, aprovechando la calamidad para almacenar el recurso vital.
El sonido del agua siendo filtrada y acumulada bajo la tierra era el sonido más dulce que ella jamás había oído. Sintió el olor fuerte a tierra húmeda y lodo, pero aquel olor no era de destrucción, sino de reservorio y providencia. Ella entendía que la naturaleza no era un enemigo a ser combatido, sino un compañero a ser comprendido. La resiliencia de Elisa era la capacidad de recomenzar cada mañana, incluso cuando el cuerpo imploraba descanso. Ella dormía pocas horas y se alimentaba mal, pero la energía que la movía no era física, era la visión inquebrantable de su madre saludable y de la hacienda prosperando bajo su gestión. Ella recordaba la promesa hecha a Carmela, y esa memoria era un bálsamo para sus heridas y un látigo para su voluntad. El amor filial era el motor más potente de su transformación, garantizando que su lucha no fuera por vanidad, sino por dignidad y cariño. Ella comenzó a implementar el consorcio de cultivos, plantando frijol, maíz y calabaza juntos, de modo que uno nutría al otro. Poco a poco, el lote inhóspito comenzó a ganar colores: el verde oscuro de las hojas, el marrón claro de la paja protectora, el olor a vida orgánica esparciéndose. Esta sinfonía de cultivos era lo opuesto al monocultivo tradicional de su padre, y ella veía en esta diversidad una metáfora para la vida. La fuerza está en la unión de las diferencias, en el apoyo mutuo. El resultado era un suelo más rico, más esponjoso, que respondía a cada toque, una prueba de que la gentileza con la tierra generaba frutos abundantes. El aprendizaje de Elisa la transformó en una estratega del suelo y de sí misma. Dejó de ser la hija oprimida y se convirtió en la sabia de la tierra, aunque solo fuera para sí. Su mirada cambió, ganando una profundidad y una calma que venían de la certeza de estar en el camino correcto. Ella ya no andaba cabizbaja. Sus hombros, antes curvados por la carga de la humillación, ahora se enderezaban, sostenidos por la fuerza que ella había extraído de la tierra. Ella sabía que la verdadera sabiduría era humilde, operando en silencio, sin la necesidad de alardes, y esa nueva postura la fortalecía emocionalmente para la confrontación inevitable que vendría. Un pequeño diálogo silencioso ocurrió una noche, cuando doña Carmela, ya un poco mejor, bajó las escaleras y vio a Elisa volviendo del campo, cubierta de rocío y tierra. Carmela, con la voz débil, pero cargada de afecto, solo preguntó: «¿Qué estás haciendo, hija mía?». Elisa respondió con una sonrisa cansada, pero sincera: «Estoy plantando nuestro futuro, mamá, uno que nadie podrá quitarnos». Carmela no preguntó nada más, solo la abrazó, sintiendo el olor a tierra y a trabajo honesto en su hija, y aquel abrazo silencioso valió más que 1000 palabras, sellando la complicidad y la esperanza de ambas en el éxito secreto. La última etapa de su resistencia fue la construcción de una pequeña cerca de ramas secas y alambre de púas alrededor de su lote, no para proteger las plantas de los animales, sino para proteger el secreto de los ojos ajenos. La cerca era un símbolo de su autonomía y de su determinación en mantener el proyecto bajo su control total, garantizando que la ignorancia de don Raúl no pudiera sabotear lo que ella había construido. Mientras clavaba los últimos alambres, sentía la textura áspera y fría del metal, una barrera física que separaba el pasado de negligencia del futuro de prosperidad. El lote era, finalmente, un oasis verde y privado, un refugio de dignidad, listo para enfrentar la próxima sequía. La virada no vino con un trueno o un terremoto, sino con la llegada silenciosa y traicionera de la sequía más severa en décadas, 2 años después del inicio del proyecto secreto de Elisa. El sol parecía haberse convertido en un enemigo personal, succionando cada gota de humedad de la tierra y del aire, y la hacienda Esperanza se convirtió en un cementerio de plantas. Los lotes principales, donde don Raúl aún insistía en plantar monocultivos con métodos agotados, fracasaron de forma catastrófica. El olor a muerte y desesperación se cernía sobre la propiedad, mezclado con el polvo fino que cubría todo, incluso el alma de los moradores. El hambre comenzó a apretar a la comunidad vecina,
y el semblante de los hombres, antes orgullosos, ahora estaba marcado por la desolación y el miedo. Don Raúl, enfermo y endeudado, se tambaleaba por la casa, la voz ronca de tanto toser y quejarse, incapaz de aceptar la realidad de su fracaso. Miraba la tierra agrietada, los vestigios de su cosecha perdida, y murmuraba para sí mismo: la tierra nos traicionó, Dios nos abandonó. La verdad dolorosa era que él había traicionado a la tierra con su terquedad y arrogancia. La desolación era completa. La comunidad estaba al borde del colapso alimentario, y la crisis era tan profunda que el alcalde del poblado, un hombre serio y escéptico, se vio obligado a intervenir, buscando cualquier recurso alimentario para evitar lo peor: la completa quiebra moral y material de la región. El destino de Elisa y de la comunidad convergió en la mañana en que el alcalde, don Horacio, y su pequeño grupo de auxiliares llegaron a la hacienda Esperanza en busca de granos para alimentar a las familias hambrientas. Ellos esperaban encontrar solo desesperación, y fue eso lo que don Raúl les ofreció, con gestos amplios y dramáticos, señalando el desierto en que se había convertido la hacienda principal. El alcalde estaba a punto de irse, con la cabeza baja y el corazón pesado, cuando uno de los auxiliares, un joven perspicaz, notó una anomalía en el paisaje desolador: un pequeño y aislado pedazo de verde intenso en el rincón más remoto de la propiedad. El joven señaló el oasis verdeante, y don Horacio, desconfiado pero desesperado, preguntó a don Raúl: ¿qué es aquello, Sotelo? Allí, en aquel lote cercado, parece haber vida. Don Raúl, que ni siquiera recordaba la existencia del lote inútil, resopló con desprecio: ah, es la locura de mi hija. Algunas batatas dulces y unas malas hierbas viejas que ella insiste en plantar. Tonterías de mujer, no pierdan su tiempo. Él intentó disuadirlos, temiendo que cualquier cosa producida por Elisa pudiera avergonzarlo aún más, pero el hambre hablaba más alto que el orgullo, y el alcalde decidió seguir adelante en dirección a aquel pedazo de esperanza. Cuando se acercaron, el contraste era chocante, visual y sensorialmente. La diferencia entre el desierto de la hacienda principal y el pequeño lote era tan nítida como el día y la noche. El aire alrededor del lote de Elisa era más fresco y cargado de un olor dulce y orgánico a tierra húmeda y hortalizas maduras. En medio de la desolación marrón, el lote de ella era una explosión de vida, una paleta de verdes vibrantes, protegida por una capa gruesa de paja, con tubérculos resistentes y hortalizas orgánicas prosperando de forma impresionante, un testimonio silencioso del poder de la permacultura. El alcalde, un hombre de campo, no podía creer lo que veía, y sus ojos se abrieron. El momento exacto de la virada, el instante catalizador que cambiaría el destino de todos, ocurrió cuando don Horacio, el alcalde, dio unos pasos dentro del lote de Elisa y vio las zanjas de captación de agua, los sistemas de riego por goteo improvisados y la riqueza del suelo. Él se arrodilló no en súplica a la hacendada, sino ante el milagro de la inteligencia humana y de la resiliencia de la naturaleza. Extendió la mano y tocó un gran tubérculo de batata dulce, tirando de él de la tierra con facilidad, sintiendo el peso y la vitalidad de la cosecha. Es un oasis, es la vida, murmuró, la voz embargada, reconociendo que la solución para la crisis estaba allí, en el método despreciado y en el trabajo silencioso de la hija. Elisa, que observaba la escena de lejos, sin la ostentación de don Raúl, se acercó en silencio, dejando que el alcalde y sus auxiliares absorbieran la magnitud del descubrimiento. Don Horacio se levantó, limpiando la tierra de sus rodillas, y la miró, no con la condescendencia de un hombre poderoso, sino con el respeto de un alumno. Elisa Sotelo, dijo, el peso del apellido ahora llevando una dignidad inesperada. ¿Con qué sabiduría hiciste esto, donde todos nosotros fallamos? Ella, con la calma de quien sabía el valor de cada gota de sudor, respondió de forma simple, pero definitiva. Yo solo escuché a la tierra, alcalde, y la traté con respeto, no con fuerza.
La decisión específica de Elisa de confiar en la sabiduría ancestral y en la permacultura, en el pequeño lote y en su propia intuición, había generado la revuelta. El contraste entre su cosecha abundante y la quiebra del padre era la prueba irrefutable de que el valor no estaba en el género o en el orgullo, sino en la inteligencia y en la dedicación. El alcalde no solo compró toda su cosecha, pagando un precio justo y elevado, sino que también la miró con admiración y respeto, una mirada que Elisa nunca había recibido de su padre. En aquel momento, ella conquistó no solo un cliente, sino un aliado poderoso y, más importante, el reconocimiento social de su valor. Mientras don Horacio organizaba la retirada de las hortalizas, apilando las batatas dulces y las calabazas en su camión, el olor a vida y prosperidad se esparcía por el aire, alcanzando a don Raúl, que observaba la escena de lejos, paralizado en la puerta de casa. El sonido de los elogios del alcalde y el ruido de los sacos siendo llenados eran la sinfonía de su humillación y de la ascensión de su hija. Él sintió la náusea del orgullo herido y el dolor agudo de la derrota. Elisa, sin embargo, no lo miró. Su atención estaba dirigida al alcalde, negociando no solo la cosecha, sino el futuro de la hacienda, transformando el momento catalizador de su propia vida en un farol de esperanza para toda la comunidad. La ascensión de Elisa comenzó a partir del momento en que el camión del alcalde se alejó, llevando su cosecha y dejando atrás el eco de los elogios y el cheque que representaba no solo dinero, sino el primer reconocimiento oficial de su valor. Aquel pedazo de papel era la prueba concreta de que el trabajo honesto y la inteligencia vencían el prejuicio. Con el dinero, ella no se apresuró en grandes gastos. Su primer acto fue pagar las deudas más urgentes de doña Carmela y enseguida invertir en la expansión de su sistema. Compró semillas de calidad, herramientas más eficientes y por primera vez contrató a 2 vecinos desempleados, hombres que antes la despreciaban, para trabajar en su lote, un gesto de generosidad que solidificaba su nueva posición. La aplicación del aprendizaje fue práctica e inmediata. Elisa transformó su pequeño oasis en un centro de entrenamiento informal. Ella enseñaba a los vecinos contratados la importancia del mulching, la técnica de captación de agua y la siembra consorciada, siempre enfatizando el respeto por el suelo. Su liderazgo no era autoritario, como el de su padre, sino pedagógico y paciente. Ella mostraba las manos curtidas y decía: «Este suelo nos da todo si le damos todo a él». La cosecha siguiente fue aún más abundante, y el olor a tierra mojada y vegetales frescos comenzó a dominar la hacienda, transformando el ambiente en un lugar de optimismo y trabajo duro, atrayendo la atención de otros hacendados curiosos. La mejora en la vida de la familia fue notable, pero sutil, comenzando por el estado de doña Carmela. Con la mejor alimentación y la disminución del estrés financiero, la madre de Elisa se recuperó rápidamente, volviendo a sonreír. El perdón de Elisa a don Raúl no fue verbal, sino práctico. Ella usó parte del dinero para comprar los medicamentos del padre, garantizando que fuera cuidado, incluso si él todavía no sabía expresar su reconocimiento. Este acto de cuidado incondicional, de nutrir al hombre que la había despreciado, era la prueba de su superioridad moral y de su completa transformación emocional. Ella había vencido el odio y el resentimiento con el trabajo y la compasión. El reconocimiento del trabajo de Elisa se esparció como la noticia de un milagro. El alcalde la invitó a dar una conferencia en una reunión de hacendados de la región, donde ella fue de la hija soltera a la sabia de la tierra de San Juan. Subiendo al escenario, delante de hombres que la miraban con admiración y asombro, ella contó su historia con humildad, pero con la firmeza de quien tenía el conocimiento. Ella no predicó la venganza, sino la innovación y el abandono de los viejos prejuicios. Miró a la audiencia, viendo el rostro de algunos vecinos que antes la humillaban, y vio en ellos no más desprecio, sino un respeto genuino, la conquista más valiosa de su jornada.
La prosperidad de la hacienda Esperanza floreció en todos los sentidos. El lote de Elisa no solo sustentaba a la familia, sino que vendía sus productos orgánicos a la capital de la provincia, creando una nueva fuente de ingresos estable y respetable. Ella invirtió en infraestructura sostenible, instalando sistemas de energía solar y creando un banco de semillas criollas para la comunidad. La hacienda se convirtió en un centro de irradiación de esperanza y técnicas innovadoras, visitado por estudiantes y técnicos agrícolas que querían aprender el método Elisa. La textura de la tierra de toda la propiedad comenzó a cambiar, volviéndose más oscura, más esponjosa, respondiendo al toque de una nueva gestión basada en el cariño y la ciencia. El refuerzo de la transformación emocional de Elisa era evidente. Ella ya no actuaba por furia o desesperación, sino por una calma centrada que venía de la autoaceptación y del éxito. El dolor físico de las noches mal dormidas dio lugar a la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ella vestía ropa de trabajo limpia, pero usaba un broche de un pequeño brote verde, símbolo de su victoria. Llevaba consigo la dignidad conquistada, el resultado de años de lucha silenciosa. Ella se miraba al espejo y veía no a la hija que preparaba la cena bajo órdenes, sino a la mujer que plantaba el futuro con sus propias reglas, una imagen de fuerza y serenidad que la llenaba de paz interior. Uno de los momentos más simbólicos de su ascensión fue cuando un gran hacendado de la región, el mismo que había comprado el pozo de agua de don Raúl, vino a la Esperanza, pidiéndole a Elisa que le enseñara a cultivar. El hacendado, un hombre orgulloso y rico, tuvo que tragarse su prejuicio y doblegarse ante la sabiduría de la mujer que él apenas veía como igual. No le ofreció dinero, sino la admiración y el reconocimiento de que ella era la única con la solución. Elisa, sin arrogancia, aceptó, cobrando solo que él usara los métodos sostenibles en su tierra, extendiendo su filosofía de respeto al suelo más allá de las fronteras de su hacienda. La gestión de la hacienda pasó formalmente a Elisa con don Raúl, firmando la transferencia de posesión, un acto de reconocimiento final y silencioso. Él no dijo una palabra, solo firmó con las manos temblorosas, pero sus ojos, que se encontraron con los de Elisa, ya no tenían el fuego del desprecio, sino una melancolía de reconocimiento. La hacienda, que antes era el reino del machismo y del orgullo, ahora era el santuario de la resiliencia y de la inteligencia femenina. Elisa rebautizó uno de los campos con el nombre de su abuela, honrando la sabiduría ancestral que la había guiado, solidificando su legado de innovación con base en la tradición. El éxito de Elisa fue compartido. Ella creó un sistema de crédito justo para los vecinos en apuros, intercambiando semillas, conocimiento y productos por trabajo y honestidad, y no por intereses abusivos. Su prosperidad no era un acto aislado, sino una corriente de auxilio mutuo, transformando toda la microcomunidad en un modelo de agricultura sostenible. El olor a pan fresco horneado con el trigo cultivado en su hacienda y la visión de los niños vecinos comiendo hortalizas saludables eran la prueba concreta de su conquista social, la victoria sobre la miseria y la exclusión. La transformación de Elisa también era física. No era más la joven delgada y tensa, era una mujer de cuerpo fuerte, bronceada y con una postura inquebrantable. Sus manos, aún curtidas, eran ahora un símbolo de honor. Llevaba en sí la dignidad conquistada, el resultado de años de lucha silenciosa. Ella se miraba al espejo y veía no a la hija que preparaba la cena bajo órdenes, sino a la mujer que plantaba el futuro con sus propias reglas, una imagen de fuerza y serenidad que la llenaba de paz interior. Un día, al visitar su antiguo lote secreto, el lugar de su lucha y resistencia, Elisa se sentó en la tierra y sonrió. El pequeño espacio era ahora parte de una plantación mayor, pero ella recordaba cada semilla, cada gota de sudor derramada. Ella percibió que el éxito no estaba en la cosecha abundante, sino en la jornada que la había transformado. La verdadera victoria no era tener la hacienda, sino tenerse a sí misma completa y respetada
respetada, y la lección de que el lugar más despreciado puede ser el punto de partida para la mayor ascensión. La última prueba de su superación vino a través de una carta del gobierno informando que la hacienda Esperanza, ahora la tierra de Elisa, sería reconocida como un centro de referencia en permacultura y que Elisa recibiría un premio nacional por su contribución a la agricultura sostenible. El documento, firmado por autoridades importantes, era el ápice del reconocimiento público, sellando su conquista. Ella puso la carta en la mano de doña Carmela, que lloró de alegría, y, en aquel momento, Elisa supo que había cumplido su promesa. La dignidad de la familia estaba restaurada, y el nombre Sotelo era sinónimo de sabiduría. El desfecho de la jornada de Elisa ocurrió en el patio de la hacienda, en un final de tarde de primavera, durante un pequeño mercado donde los vecinos compraban las hortalizas orgánicas de la tierra de Elisa. Don Raúl, débil, pero curado de su fiebre, estaba sentado en una mecedora, observando el movimiento. El reencuentro con el antagonista no fue una confrontación verbal, sino la consecuencia natural y silenciosa de sus actos. Él vio la fila de vecinos, incluyendo al alcalde, extendiendo la mano a Elisa, pagándole con respeto y gratitud, y en cada rostro él leía la condena de su propio orgullo y la exaltación de la sabiduría de su hija. El momento de la justicia emocional para el público fue la visión de don Raúl cayendo de rodillas, no en un acto dramático de súplica a Elisa, sino en un rincón aislado del patio, escondido de las vistas de los clientes. Él no lloraba, sino que sollozaba secamente, un sonido ronco y doloroso que era el lamento del orgullo herido y la confesión silenciosa de su error. Él tocó la tierra, ahora esponjosa y rica, con la punta de los dedos, y sintió la diferencia entre el desierto que él había creado y el oasis que su hija había construido. Este reconocimiento interno, esta caída moral en el silencio de su propia conciencia, era la punición más profunda, pues él veía que la mujer que él había humillado era la única que lo había salvado del hambre y de la deshonra. Elisa lo vio, pero no lo confrontó. Lo dejó en su dolor y reflexión, entendiendo que la verdadera justicia no era la venganza, sino la capacidad de prosperar a pesar de la opresión. Minutos después ella se acercó, no como la hija sumisa, sino como la gestora de la hacienda, y le extendió una taza de té de hierbas, caliente y oloroso, cosechado de su propio lote. «Beba, padre, le va a hacer bien», dijo, la voz llena de compasión, no de superioridad. Don Raúl tomó la taza, sus manos temblorosas, y murmuró, por la primera y única vez en su vida, «Gracias, hija». Aquel gracias, simple y tardío, era el perdón que ella necesitaba para liberarse completamente del pasado. La paz de Elisa no era la ausencia de lucha, sino la certeza de su dignidad inquebrantable. Ella había conquistado el reconocimiento que buscaba, no por el clamor, sino por el fruto de su trabajo. La hacienda se convirtió en el centro de técnicas sostenibles que en poco tiempo alimentaba a la mayor parte del poblado. Y la prosperidad era visible, no en lujo, sino en salud, seguridad y comunidad. Su madre, doña Carmela, era vista todos los días en el patio, supervisando la venta, sonriendo abiertamente, con la dignidad restaurada y el orgullo reflejado en el éxito de la hija. El reconocimiento final de Elisa fue la nominación oficial como Madre de la Tierra por toda la comunidad. Un título informal, pero cargado de peso moral y ancestral. Ella había trascendido el papel de hacendada para convertirse en un símbolo de resiliencia e innovación. La hacienda, con su olor a vida y su vibración de trabajo honesto, era la prueba material de que la fe en el propio potencial es la semilla más poderosa que una persona puede plantar. La injusticia había sido superada, no con un grito,
sino con una cosecha. La escena final muestra a Elisa, con el sol poniéndose en el horizonte, regando una nueva plántula de batata dulce en un lote recién preparado. Ella sonríe, sintiendo la textura esponjosa de la tierra en sus manos, y el viento sopla, no el polvo de la miseria, sino el olor dulce de la vida. Su mirada se dirige a la cámara y con la fuerza de quien conoce el valor de cada gota de sudor, ella pronuncia la frase fuerte y simbólica que resume toda la lección de su historia, cerrando el arco dramático. El prejuicio puede secar la tierra, pero jamás conseguirá matar una semilla plantada con inteligencia, dedicación y el puro amor a la propia dignidad.